En Mujeres en el Mundo doy la bienvenida a Miriam Carmela Zavala Gómez, directora de la Escuela Regional de Arte Dante Nava de Arequipa, Perú. Eh, es un honor recibirte, Miriam, aquí en este espacio. Nos conocemos personalmente desde hace unos años, hemos compartido actividades en Perú, en Ecuador, en Quito y en Otavalo. En Otavalo recuerdo, pasamos unos hermosos momentos, no solamente, bueno, en Arequipa también. En Otavalo no solo hemos hecho actividades o compartido actividades culturales, sino que el alcalde Aníbal Fernando Bonilla nos llevó a conocer, recuerdo, bellezas de ese lugar, y lo que a mí, y creo que a la mayoría de los que estábamos allí, me llamó mucho la atención y me impactó un poco fue el volcán Pululagua, creo que es el nombre, con su cráter habitado, ¿no? Eh, Sí, y también, bueno, recuerdo que hemos sido, no lo olvido nunca, que tanto en Arequipa como en Ecuador hemos sido muy agasajadas tanto por los dueños y eh, personal de los hoteles, sino que hasta recuerdo que el chofer del ómnibus que nos llevaba nos regaló, recuerdo, unas hermosas rosas que cultivan en sí, Ecuador, de claro, en exportación Ecuador. en Ecuador. Bueno, Preciosas. Miriam, antes de comenzar con este conversatorio, quiero felicitarte de todo corazón porque te lo mereces. El año pasado has obtenido el premio eh, que es, tengo entendido, a nivel latinoamericano, la hormiguita viajera. Es un premio muy Sí, importante porque reconoce la actividad constante de los hacedores culturales, sobre todo de aquellos que incentivan a la lectura. Y también quiero sí. felicitarte, porque no me quiero olvidar, después pasamos a toda la actividad, no me quiero olvidar de felicitarte porque hace un tiempo has escrito un poema que se llama Mujer Andina. Ese poema fue musicalizado y lo he escuchado reiteradas veces porque me encanta, no solamente porque describe muy bien a la mujer andina, sino que también, bueno, los instrumentos de aire, que son característicos de la zona, siempre me han gustado. Bueno, a mí me gusta mucho la música, soy profesora de música, y los ritmos andinos, o los ritmos, aquí le decimos norteños en nuestro país, me gustan mucho con el acompañamiento, o no el acompañamiento, se disfruta mucho y se luce mucho los instrumentos de aire en ese tipo de música. Miriam, te invito, ya que eres narradora, a que le hagamos conocer a quienes nos escuchan o escuchen posteriormente tu poema Mujer Andina. Ay, muchas gracias. Te escuchamos. Muy buenas tardes. Gracias, Liliana. La verdad es que es un honor participar en este conversatorio dedicado al Día de la Mujer. Bueno, mm, tengo muy gratos recuerdos tuyos. Hemos compartido hasta el cuarto. Hemos También. disfrutado bastante, bastante. Sí, bien. Mujer Andina es una poesía que le he dedicado a Micaela Bastidas, esposa de Tupac Amaru, ¿no? Siempre he admirado a la mujer de los Andes y con todo cariño va para ustedes, Mujer Andina, y dice así: semilla sagrada, eres mujer andina, renaces en cada hinilla. 4 estrellas del sur dan sabiduría a tu espíritu. Escucha la voz del viento, del agua, de la tierra y del fuego. Trabajas con alegría y pasión.
El despertar está cerca. La libélula lo anuncia. Invitemos a la unión. Obedece a tu corazón. Gracias. Es hermoso. Ahora decime, Miriam, yo supongo, porque no sé qué quiere decir Emilia, dice en un verso de tu Aymara. poema, renaces en cada Emilia. Sí, Emilia significa mujer joven en la lengua aymara. Ajá. Gracias. Yo suponía que era una semilla, renaces en cada semilla, suponía. No, por eso que al final de la poesía siempre indico que Emilia es mujer joven. Sí, porque muchos no conocen el idioma aymara, ¿no? Especialmente está dedicado a la mujer aymara porque he visto de que es una persona alegre, ama su trabajo y existe la dualidad, ¿no? Tiene un papel muy importante en la sociedad. Es la que administra el dinero. Ah, bueno, es lo que te Existe iba a el preguntar matriarca. porque tampoco desconocía el término aymara y antes de entrar al conversatorio o a las preguntas que pensaba hacerte o a invitar a que te presentes, pero ya que lo has mencionado, ¿qué es la mujer aymara? La mujer aymara generalmente vive en toda la zona del sur de Perú y gran parte de Bolivia, ¿no? Porque todos conocemos los idiomas que caracterizan al Perú y a toda la zona sur de América, el aymara y el quechua. El quechua es el más difundido. El aymara, como te digo, es más en la zona sur, ¿no? Y, Bolivia. Claro que también en Bolivia hablan quechua. En la Argentina, en la parte norte también hablan quechua, ¿no? Y también aymara. En Bueno, Jujuy, por ejemplo, no me he atrevo a conocido. decirte, no me atrevo a Sí. decirte porque que hablan quechua o porque tengo entendido que hay una diferencia entre quechua y quichua, que uno Sí, utiliza 7 vocales y el otro utiliza 3 y también hasta 5. o Claro, 5, pero perdón, sí, 7 y sí, 5. sí, hay variaciones, ¿no? Por ejemplo, ustedes dicen el quichua, ¿no? Es lo Pero mismo que el quechua. tal vez erróneamente, por eso te preguntaba, que no me atrevía a No, decir. no, por supuesto, sino de que hay variaciones. En el mismo, en Perú también se habla con 5 vocales, 3 vocales. Lo importante es que se difunda, ¿no? Porque de acuerdo al departamento, a la región, hay muchas variaciones, ¿no? Es diferente el quechua de Cajamarca al quechua del sur, del Cusco, ¿no? De Puno. Igual en Bolivia. Lo que nos interesa a nosotros es la difusión, ¿no? Porque muchas veces ha estado relegado por los gobiernos todo lo que es relativo a culturas originarias. Y bueno, siempre yo insisto en todos los valores morales, en la sabiduría que nos han dejado estas culturas y que nosotros debemos retomar. En la Escuela de Arte de Antenaba siempre hemos trabajado en identidad. Claro, mantener viva la... Bueno, Miriam, pero antes, ahora, voy a pedirte que para quienes no te conocen, que me digas, ¿quién es Miriam Carmela Zavala Gómez? eh, Miriam Carmela, bueno, es una persona comprometida con el arte. El arte para mí es mi vida. Dios me ha bendecido muchísimo porque siempre he trabajado con personas jóvenes, profesionales, que también son especialistas en arte. A la escuela han ido mm, eh, profesionales que iban a complementar, ¿no? Eran especialistas en artes plásticas, en música, en teatro y en danza. Para conseguir horas en docencia en colegios, asistían durante un año a nuestra institución
y de esa manera complementaban los cursos mediante talleres y podían acceder a tener un puesto en los centros educativos, porque ustedes saben, en todo país siempre se da importancia, digamos, artes plásticas, ¿no? Pero hacen 5 años solo de artes plásticas, ¿no? Entonces, si quieren tener los 5 componentes, los 4 componentes del arte, tendrían que ser 20 años, ¿no? Entonces, por eso complementaban en la institución y nosotros siempre dábamos talleres completamente prácticos. En vacaciones trabajábamos con niños que hacían vacaciones creativas, ¿no? Tomando también en cuenta el arte. Y capacitamos a profesores que llegaban de provincias, que no podían asistir durante todo el año, ¿no? Justo el año pasado ha sido uno de los últimos talleres que hemos realizado y dando bastante importancia al plan lector. De alguna forma me has respondido la siguiente pregunta, que te iba a preguntar y tal vez si quedó algo por explicar, te doy paso a que lo expliques, ¿qué es la Escuela Regional de Arte Dante Nava? ¿Cuántos años lleva? ¿Qué trayectoria tiene? Si, ¿quién fue su fundador o fundadora? O si eres, porque desconozco, si eres su fundadora. Bien, la Escuela de Arte Dante Nava se fundó el 21 de junio de 1995. Bueno, yo soy la fundadora, la promotora. Y no estaba segura, entonces no quería decirlo porque no tenía seguridad. Sí. Inicialmente trabajamos con el nombre de Centro de Educación Ocupacional. O sea, son carreras técnicas que el gobierno, bueno, creó en esa época, pero apoyaban el arte en esa época. Pero posteriormente cambiaron a CEPRO, Centro de Educación Técnico Productivo. En esa oportunidad, más bien, el arte no era considerado como familia ocupacional. Entonces tuvimos que pedir el apoyo del Ministerio de Cultura para poder seguir con nuestros cursos, pero lamentablemente existe un divorcio. El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación no se llevan bien y no consideraban los certificados nuestros. O sea, ha sido una situación bastante difícil. Lo hemos tenido que trabajar, se puede decir, en forma independiente, ¿no? Y los alumnos que asistían era porque amaban el arte, ¿no? Y muchos de ellos tuvieron que seguir en la universidad. José Carlos María, que también tuve a cargo eh, el convenio Quechumara con la Universidad José Carlos Mariátegui. En esta universidad se daba títulos en segundas especialidades en arte. Entonces tenía mis alumnos que paralelamente estudiaban en la escuela y también en la Universidad José Carlos Mariátegui, porque también era a distancia más bien lo de la universidad. Asistían a clases cada 15 días. Miriam, ¿y qué disciplinas se pueden estudiar en la Escuela Regional de Arte Dante Nava? Bien, ahora, bueno, por razones de salud, ya no estoy trabajando mucho en cuanto a los talleres, a las especialidades, ¿no? Que nosotros, bueno, damos las tutorías en arte, tutor de danza y teatro, tutor de artes plásticas y teatro, tutor de música y teatro, o sea, los 4 componentes. He tenido alumnos que muchas veces han estudiado hasta 3 años porque querían tener todas las especialidades. Como has observado, todos obligatoriamente tenían que hacer teatro, porque era lo que menos les gustaba, pero a la fuerza tuvieron que aprender mimo, teatro de títeres, teatro de máscaras, declamación. Sí. Miriam, a ver, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué crees o sientes que el arte contribuye a la formación del ser humano
de aquel que lo gesta, de aquel que se expresa por medio de una rama del arte o se comunica, lo elige como un medio de comunicación, no de aquel que lo disfruta viéndolo, escuchándolo, bailando, sino de aquel que lo expresa, que lo aprende para expresarlo, para el disfrute o la necesidad de comunicación por medio de un arte. Bien, para mí el arte es el alimento del espíritu. Si uno no baila, no, bueno, disfruta bailando, cantando, declamando, me parece que le falta algo. Claro, pero ¿Sí? aparte de disfrutarlo, ¿crees que contribuye a la formación del ser humano, que lo hace más sensible en cuanto a las emociones, a ser más tolerante, al ser más empático? O sea, a todas esas cualidades que hacen a un ser humano. Por supuesto, los beneficios del arte son, pero muchísimos en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual, en el aspecto estético, en la intuición, porque se trabaja con el hemisferio derecho del cerebro. Por eso que es importantísimo que los niños cultiven el arte, descubrir sus talentos en la primera infancia. Sí, Porque generalmente si no se da importancia eso, a veces se adormece. sí, y generalmente, a ver, por ejemplo, yo creo que todos nacemos con aptitudes para alguna de estas ramas. Y creo que la Ah, más general, la que traemos todos es la de dibujar, porque entiendo que tal vez sea lo primero que, más allá de la voz, es lo primero, los primeros dibujos que hacemos, es la primera escritura, por la primera forma que tenemos de comunicarnos mediante la escritura es el dibujo. Y sí, lamentablemente algunas academias o institutos de dibujo hacen que esta virtud que la mayoría de los seres humanos traen o traemos naturalmente, se destruya no se le dé valor y en el tiempo la pierdan por todos estos sistemas a lo mejor que los estandariza, haciendo que reproduzcan obras de otros y no dándole valor a lo que cada niño crea, como por ejemplo, bueno, yo he estado a cargo de talleres y he dado clases en dibujo y pintura. Que, por ejemplo, si el niñito pintaba el sol de color rojo, por ejemplo, o verde, iba a su casa y los padres o alguien le decía, pero estás loco, ¿cómo vas a pintar? Es la manera que el niño tenía de expresarse. Él lo veía y lo sentía así. Y actualmente pasa lo mismo, ¿no? Porque el niño está expresando, se está comunicando mediante el dibujo, que es su manera de comunicarse. Y creo que a medida que va pasando el tiempo, su tiempo, el tiempo de vida de cada uno, algunos lo pueden desarrollar, perfeccionar, expresarse por medio de los colores y de la forma como cada uno lo siente y lo ve, y hay otros que lamentablemente hay algo que lo anula para siempre. es verdad, es muchísimo, ¿verdad? Que tratan de encasillarlos, ¿no? Porque no consideran que el arte sirve para desarrollar creatividad. Uno es libre, ¿no? De pintar el sol verde, morado, porque tiene una necesidad, ¿no? De expresar emociones, sentimientos, por algo debe ser. Y desde el garabato es importantísimo, cosa que muchos padres de familia arte dicen, ¿para qué? Lo que desean es que aprendan a leer y escribir. Ese es el problema que yo tuve cuando era niña. Estuve en un colegio adventista y, bueno, daban bastante importancia a la declamación y a la música. Y, declamaba continuamente todos los sábados y mi papá decía, esta niña
no sabe leer, no sabe escribir, solo sabe declamar. Y me cambiaron de colegio. Ingresé al colegio de las madres dominicas y ellas no cultivaban muchas manifestaciones artísticas. Me volví tímida y retomé la declamación cuando mis hijos han ingresado, han ido. O sea, educación inicial. Se despertó esa necesidad nuevamente. Por eso yo considero que los primeros años de vida son fundamentales para descubrir los talentos, para que los niños amen el arte. Siempre que enseñaba a niños les digo, en su casa les dan de comer, ¿no? Bien, pero ustedes también tienen que alimentar su espíritu con cosas bellas, a cantar, a bailar. Y lo más popular para los niños es la danza también. Les encanta y me parece que ahora es fundamental también incentivar la danza, porque los tienen a los niños sentados frente a la computadora, etcétera, etcétera, y no hacen actividad de psicomotricidad gruesa. Y por eso que han aumentado de peso. Y Miriam, bueno, están muy... en tu escuela, cuál es la disciplina más elegida? ¿Qué predomina? ¿Qué se elige más? Ya me dijiste que teatro está en todas, es obligatorio, o sea que es más. Pero la que eligen, ¿cuál es la que más se elige? ¿Música? Casi todo, ¿Danza? como son profesores, no, lo que más les gusta es la danza, es lo más popular. Y como siempre consideramos danzas folclóricas peruanas, ¡ay! Son fanáticos, porque hemos hecho varios festivales de trajes típicos, de muñecas, de desfile de moda étnica, etcétera, de máscaras, todo ello. Ay, trabajar así, máscaras, en manualidades, también les encantaba. Por música no, ¿por qué? Como ya son personas adultas, les era difícil. Sí. Claro, es lo que es la siguiente pregunta, si trabajaban con niños o solamente adultos. No, más he trabajado con adultos en el curso del año, con niños en vacaciones útiles y siempre había uno que otro que la mamá quería, bueno, que esté en el curso del año, así sean adultos. Y hemos tenido un niño de 3, 4 años de edad que luego fue un gran concertista en charango, porque todos los años venía, vivía muy cerca a la institución y actualmente me parece que sigue en Lima la especialidad de piano o charango, porque él era especialista en charango y participó en varios festivales internacionales. Miriam, ¿existe bullying? Si bien no trabajan con niños, ya me dijiste, pero en escuelas sé que tienes mucha relación con la directora de la escuela Los Delfines, Jenny Araceli Cubas Encina, que es una escuela piloto que también trabaja muchísimo con el arte. La tengo agendada, Jenny, también para hacer un conversatorio, porque me llamó mucho la atención cuando estuve en su escuela, quedé maravillada cómo los niños tienen dominio de las danzas, los instrumentos, bueno, el arte en general. Sí. ¿Existe bullying? Bien, es una alegría haber trabajado y seguir trabajando, ¿no? Con personas que amen el arte, o sea, artistas. Son personas muy sensibles, muy buenas. Todos los años he tenido jóvenes especiales, ¿no? Y los han ayudado a integrarse en la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos, no sé, tenían un cariño por los jóvenes, los ayudaban en una y otra forma y salían adelante. O sea, nunca he tenido ese problema. Más bien competencia a veces, ¿no? Que quieren lucirse en los festivales, eh, porque nosotros siempre hemos tratado de que los cursos sean completamente prácticos. Si los alumnos no estaban bailando, inmediatamente iba a buscar al salón para saber por qué no bailaban, porque tenían que estar bailando. Los de música
tocando instrumentos, los de dibujo igual, 100% práctico. Y era tan exigente que cada 3 meses hacíamos un festival, porque trabajamos bajo el sistema modular. Entonces, a los 3 meses cambiamos de curso. Tenían que terminar, digamos, con el festival de mimo, etcétera, etcétera. Y muchos me decían, ay señora, no me gusta el mimo. Ah, qué pena, le decía. Entonces te quedas sin nota en mimo. Y a la fuerza, y después me decían, ay, yo le digo, pero ¿por qué te quejabas de no hacer mimo? Si eres excelente. Ni yo mismo sabía que tenía ese talento. O sea, de que también he podido observar que los artistas no solamente, digamos, son buenos en música, sino en todo el arte, en música, en danza, en poesía. Son maravillosos, la verdad. Bueno, se da, Miriam, yo he observado que se da en muchísima gente que por ahí se destaca en una disciplina o es por la que más se expresa, pero a lo mejor hay un músico que también le gusta pintar, le gusta bailar. O sea Sí, que visto que he podido apreciar y ver de tanta gente que conozco, que la mayoría o sea, se expresa por uno porque es el que a lo mejor tuvo la suerte de llegar a más gente y sigue haciéndolo porque es por medio del que más llega. Pero no abandona las otras disciplinas, sigue usándolas. Por ejemplo, en mi caso, bueno, me he dedicado un poco más a la literatura, pero no he abandonado la música porque musicalizo los poemas, algunos o muchos de los poemas de niños, porque los canto en alguna escuela. No he abandonado el dibujo y pintura porque sigo ilustrando lo que escribo. Y se dan muchísimos casos que se expresan mediante 2 o 3 o todas las ramas del arte. Porque aparte es de verdad. si uno puede observar que tiene muchísimas cosas en común el arte. Armonía, leyes de... O sea, tiene tantas, pero tantas cosas en común el arte que es increíble. Aquel que no conoce o no está dentro de alguna de las ramas, tal vez no se dé cuenta y digan, ay, pero es tan diferente el arte de la música o es tan diferente la música de la poesía, pero sin embargo todo tiene ritmo, todo tiene armonía. Sí, así es verdad. Y si contás, se va llegando porque la poesía tiene ritmo y es lo mismo que contar las notas musicales en un compás musical. Y en la pintura tenemos lo mismo con los matices, de cómo formamos los matices, los valores de los colores, o sea, se dan tantas cosas en común en las ramas del arte, que por eso creo hay tantas personas que si bien los conocemos porque se están expresando por una, pero le utilizan todas, o les dan valor y engaman a todas en una sola. Es verdad, existe la integración del arte, ¿no? Todas se ayudan, o sea, digamos, en una actividad artística, en una declamación, por decir, ¿no? Se puede utilizar la danza, se puede utilizar el dibujo, convertirlo en un cuento, tantas cosas, todo depende de la creatividad del docente, ¿no? También observo que los profesores, las maestras jardineras, tienen que dominar forzoso, ¿no? Cantar, bailar. A mí me da muchísima pena más bien en nuestro país. Se da bastante importancia a la psicomotricidad fina, ¿no? Dibujo, pintura, etcétera. Pero no le dan importancia, por decir, a la danza. Al teatro tampoco. Cuando, como usted dice, se integran todas, ¿no? Entonces no se puede dejar aislada. Y que la declamación y la música estén relacionadas bastante, bastante, por la musicalidad, Claro. la rima, el lenguaje sencillo. O sea, una poesía sirve para hacer una canción y viceversa. Por eso que nosotros hemos podido musicalizar la poesía Mujer Andina y tratando también trabajar en identidad, porque estamos rescatando ritmos peruanos. Mujer Andina está en la danza Casaraciri,
que es una danza costumbrista que, bueno, cuando hay matrimonios tocan ese tema, el Casarasiri. Casarasiri. Sí. Miriam, ¿qué cultura predomina en Perú? O más puntualmente en Arequipa. ¿Cómo podrías describir la cultura? ¿Se valoran las raíces? ¿Se mira más este mundo globalizado? ¿Qué está pasando en Perú o en Arequipa, donde tú vives, o tu entorno? ¿Qué podrías contarnos? Bien. Antes tenían vergüenza de decir que eran de Puno, porque siempre nos dicen somos serranos, ¿no? Hablar quechua también daba vergüenza. Siempre había una marginación, pero ahora me siento feliz, feliz. El año pasado hemos hecho tantos festivales de idiomas nativos, de trajes típicos con México, que un mes lo dedicó al traje típico. Y como tú bien sabes, los países que tienen un folclore riquísimo son México, Perú y Bolivia. Es algo maravilloso, maravilloso, maravilloso. Eh, y han servido, pero Dios mío, es como si les hubiesen cambiado un chip en el cerebro, porque ahora todo el mundo quiere aprender. Si no es quechua, aymara. He trabajado muchísimo con la doctora Estela Gamero, y es de Tacna. Ha ganado muchos premios en cuanto a la enseñanza del quechua en niños, en profesores, etcétera, etcétera. Y dice que tiene grupos numerosos, 45 alumnos, y antes era pues difícil conseguir. Y todos están interesados, ¿no?, en aprender el quechua, el aymara, utilizar los trajes en eventos especiales. Es maravilloso. Fuera de eso, de que no solamente es en cuanto a lo de la ropa, el idioma, sino también en cuanto a la salud, porque ahora dan importancia a nuestras medicinas nativas, ¿no? Por ejemplo, utilizan bastante limón, eucalipto, etcétera, etcétera. O sea, de que hay un cambio muy grande. Yo pienso de que la pandemia, porque hemos hecho trabajos con el señor Guillermo Bazán, creo que también lo conoces, que es el presidente de la asociación Cajamarca Identidad y Cultura, y él es el que promueve las antologías internacionales. Es algo maravilloso. El libro dedicado a la pandemia es, pero el más voluminoso, junto con el de arte y sus beneficios, que ha salido hace poco. O sea, de que la gente está cambiando, pero es un cambio, Dios mío, sorprendente. Sí, en realidad yo lo noté cuando estuve, tanto en Cusco, en Puno, en Arequipa. He notado ese amor o ese valor que se tiene por las raíces, por defender o por demostrar su cultura, porque aman su cultura, sus raíces, y, y no están tan influenciados por esto globalizado, que es como que nos quiere absorber a todos o a la mayoría. Sí, es verdad, porque el sistema globalizado, bueno, tiende al egoísmo, ¿no? Yo primero, segundo yo, tercero yo. En Es cambio, cierto. digamos, en nuestras culturas originarias es, pero diferente, diferente. Ellos toman en cuenta eh, el Aini, la Minca, los tambos, y se encuentran rezagos de todo eso. Es más, ahora con mayor razón están aplicando la solidaridad, la ayuda mutua, ¿no? El Aini es, su eslogan es hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Entonces el trabajo comunitario. Aquí los pueblos jóvenes, o sea, vulnerables, son los más organizados.
porque ellos aplican justo en sus faenas dominicales el trabajo comunitario. Y eso es maravilloso, eso es en las culturas preincaicas, incaicas. Y también he podido apreciar que son, sobre todo ahí en Arequipa, muy creyentes, y a poca distancia, a media cuadra creo que del hotel donde estábamos en Arequipa, se encuentra la iglesia de Cristo de San La Muerte. Puede ser que se hace una procesión donde se le tiran pétalos de flores y se los lleva a diferentes iglesias, y la gente vestida de bordó, y he visto casamientos todos vestidos de bordó, y la verdad que me impactó, me gustó, me emocionó todo el cortejo de los casamientos, todos de mucho bordó, o lila, Sí, dorado, como quieran llamarle, o se los conozca en diferente lugar. claro. Existe un sincretismo, ¿no? Aman la cultura occidental como también sus raíces, las culturas originarias. Bueno, antes estaban relegadas, pero cada vez tienen mayor presencia. Y en cuanto a estas culturas que a veces denominamos machistas, ¿qué podés opinar? ¿Predomina el machismo o existe la igualdad de género dentro de esas culturas? Bien, bueno, sí, todavía predomina ese machismo, ¿no? Especialmente en la zona, bueno, rural, ¿no? Pero también hay la presencia fuerte eh, en cuanto, se puede decir, como un matriarcado en las culturas originarias. En las culturas originarias, especialmente en la cultura aymara, la mujer tiene un papel súper importante. Esta se puede decir a la altura del varón o quizás un poco más y todo, porque ella es la que administra y toma las decisiones. ¿Mm? A mí me gustó muchísimo por eso de que dediqué la poesía a la mujer andina, porque es una mujer valiente, una mujer alegre, eh, y bueno, es un ejemplo para mí, ¿no? Porque tienen mucha sabiduría y eso ayuda a que el hogar sea más unido. Sí, que lamentablemente en muchísimas partes del mundo se está destruyendo mucho la familia, ¿no? Por Miriam, supuesto que es lo más importante. antes, ahí vamos a la otra pregunta. ¿Siente que los niños y las familias de tu país están, sobre todo los niños, protegidos o desprotegidos ante esta amenaza que por ahí sentimos o vienen, tenemos desde los medios de comunicación, llámese internet, televisión, o los medios que nos llegan por las pantallas, que últimamente cada vez más algunos dependen de ellos, y que por ahí hay familias o papás que sienten que si sus chicos están en las calles están en peligro, que tienen muchas amenazas, y que en sus cuartos ante internet o lo que estén viendo, están más protegidos. En, ignorando tal vez que por las calles de Internet hay muchas más amenazas que en las calles de los lugares en donde vivimos, ¿no? Claro, por ¿Qué supuesto. opinas en cuanto a esto? Bien, aquí los medios de información pues no cumplen con su labor. A mí me da muchísima pena porque tratan de crear miedo, temor en las familias, ¿no? Hay muchas familias que no salen por ningún motivo. Bueno, he participado en otros conversatorios y estuve muy de acuerdo con una psicóloga, psiquiatra de Colombia que decía que los niños tienen que estar en contacto con la naturaleza, visitar los parques, las playas, ¿no? Porque eso sirve hasta para evitar el estrés, ¿no? Nuestras autoridades más nos tienen al miedo, o sea, de que es una información que engaña al público. Yo pienso que mucha gente no está muriendo por el COVID, la verdad, sino porque están
con mucho temor, cuando uno tiene miedo, está demasiado preocupado, las defensas bajan, ¿eh? Viene cualquier otra enfermedad y se complica, ¿no? Se complica la situación, ¿no? En cambio, También, ¿sí? también el ser Creo que humano me... es social y necesita de la relación social. Por Y volviendo a supuesto, los niños, lo fundamental y con lo necesario que es el juego para el desarrollo de un niño en todo sentido de su desarrollo como humano, desde la relación con el otro hasta, el desarrollo físico y su relación con el medio ambiente o con los eh, espacios. claro, porque aquí hay muchas oportunidades. Comenzando, todos los parques están cerrados, están cercados. O sea, uno no tiene dónde sentarse. Si va a la plaza de armas, inmediatamente le dicen que se retire. O sea, ni las personas de tercera edad pueden estar sentadas en un parque, ni en todas las urbanizaciones, es completamente enrejados. Entonces me parece pésimo. Por eso que a las profesoras, tengo bastantes exalumnas que son profesoras de educación inicial y les digo, por favor, diles de que bailen en familia, que canten para que se sientan libres. Esa es la mejor terapia. Eh, y la risa, ¿no? La risa, pero eso cura, tiene un poder sanador maravilloso. Me parece que en esta época nosotros tenemos que trabajar con medicina alternativa, que acupuntura, no tantas pastillas, la verdad, y la meditación, yoga para niños, risoterapia, uy, hay maravillas que tenemos a la mano y son gratis. Estar en contacto con la naturaleza sin zapatos es pero para descargar todas las energías negativas. Miriam, ¿y qué le dirías a aquellos papás o aquellas personas mayores que están a cargo de niños y que defienden o permiten que sus niños o niñas de 4, 5, 6 años se vistan como señoritas o como varones, como adolescentes, o se vistan, se peinen, bailen, canten, escuchen canciones creadas para adolescentes o para adultos, inclusive algunos ritmos que nos presentan o que nos imponen, como de moda actualmente, que tienen muchas letras en las que degradan a la mujer, la cosifican, se las menciona como como un objeto de uso y de placer que se puede comprar, vender, tirar cuando ya no sirve, cuando ya no gusta. ¿Qué pensás? ¿Cómo puede formar a un niño ese tipo de arte? Que yo no critico al artista, porque como dijimos en un comienzo, el artista se expresa, ha elegido una rama del arte para expresarse, en este caso la canción, digamos, la escribe, se musicaliza, gusta o no, pero la hizo eh, tal vez comunicando, tal vez no, en general sabemos que los que nos dedicamos a esto, más allá de que hablemos del amor y todo, estamos hablando o dando a conocer un poco el mundo en el que vivimos, los problemas que tenemos, que a veces no los consideramos problemas porque es el medio en el que vivimos y lo tomamos como nuestro medio natural, y hablamos de nuestro medio de vida sin decir que es bueno o malo, pero es música creada para adolescentes o para adultos, pero se escuchan en los cumpleaños de 4 o 5 años, en las salas infantiles, y creo yo, no sé qué opinas vos, que lleva a una hipersexualización y por ahí a problemas en un futuro de esos niños. Por supuesto, no estoy de acuerdo en que se pinten ni las uñas los niños, la verdad, no. Y la música en concursos escolares también me llamaba la atención y siempre les decía a los organizadores, ¿por qué no toman en cuenta temas infantiles? Hay temas infantiles para los niños, en danza, en canciones, etcétera, etcétera. Tenemos un material bellísimo.
¿cómo es que no me caso, no me caso una niña de 2 años, 3 años, con unas letras, pero, Dios mío, es que bueno, nuestros gobiernos no les interesa, hay leyes, ¿no? Justo en cuanto a la protección del niño, del adolescente, etcétera, unas leyes pero excelentes, pero en la práctica no se aplican. Yo pienso que cada uno de nosotros tenemos que trabajar, no esperar de los gobiernos, porque hoy ellos ven solamente su bolsillo. Nosotros tenemos, sí, bueno, a mí me encanta declamar poesía infantil, eso es lo que tengo que difundir en colegios, y es lo que hago, ¿no? En proyección social, ¿no? Visitar colegios, voy hasta centros de salud, eh, porque los niños, el feto también, ¿no? Desde los 6 meses de nacido ya capta todo, ¿no? Entonces he tenido la experiencia de visitar centros de salud cercanos a mi casa, en zonas vulnerables, y les declamo, les llevo mis trabajos para que ellos puedan aprender y les encanta. En colegios también a veces digo, no, pero este colegio tiene el apoyo de Estados Unidos, de tal sitio, tal otro. Ay, mi taller ni importancia, nada. Pero me quedo sorprendida porque era un colegio que tenía, pero una biblioteca, uy, maravillosa. Pero lo que me sorprendió es que todos los libros eran de Estados Unidos, ninguno era ni siquiera de América Latina. Entonces comienzo a declamar y la directora me dijo, nunca en mi vida he visto declamar como usted. Me he quedado sorprendida. Y yo que pensaba que mi taller era lo último, y usted conocía tantas técnicas como la asesora. No, me dijo. Me dio muchísima alegría. He tenido también oportunidad de visitar colegios especiales en Cajamarca. Es una región del norte del Perú. Y los niños que tienen dificultades, ¿no? Bueno, unos leves, otros graves. Tuve la oportunidad de que me apoye un especialista en educación especial, ¿no? Porque había niños Down, sordomudos, etcétera, etcétera. Y estos niños, pero son maravillosos trabajando con arte. Y son tan amorosos, ay, que se me quedó para toda la vida. Que 3 niños, terminé de declamar, me retiré del salón y 4 salieron detrás mío y me besaron las manos. Ay, dije estos niños, pero qué, ay, es una maravilla, es un recuerdo, pero hermosísimo, hermosísimo. O Para sea que a muchos, los niños, el arte, sí. para muchos de ellos el arte es un medio para insertarse a la sociedad, para muchísimos de estos chicos, Sí, llamamos sí. especiales. El arte los ayuda muchísimo a insertarse en la sociedad. Lamentablemente a veces no todos los papás de ellos lo ven así, pero es un medio importantísimo para ellos, para insertarse a la sociedad. Porque, como dije antes, todos traemos de naturaleza algo, y encontrar en ellos ese canal que les permita expresarse por medio del arte es valiosísimo. Miriam, ¿qué Así. consejo le darías a aquellos papás o a aquellos adultos? Porque somos todos responsables de la formación de los niños y de la futura sociedad que es la que se gesta en ellos, ¿verdad? Que el futuro comienza dentro de un segundo, ¿no? Somos todos responsables del futuro, pero somos todos responsables de la educación de los niños y adolescentes. Padres, escuela, amigos, todos. ¿Qué consejo le daría a aquellos que le dan una pantalla para que se entretengan y lo dejan ahí 2, 3, 4 horas? Se olvidan y no saben lo que está haciendo el niño, ni por las calles, reitero, por dónde anda por las calles de internet, con qué se cruzan y en qué senderos andan. Ay, Dios mío, este es un gran problema en todo el mundo. En Arequipa, un psiquiatra saca un artículo bien interesante
indica de que actualmente hay una epidemia de ciberadicción, que los resultados y problemas se van a observar de 20 a 30 años. Y más se va a gastar en médicos, ¿no? Por problemas de la vista, de la salud, de adicción, etcétera, etcétera. O sea que es algo, pero alarmante. En estas vacaciones los niños han estado confinados hasta a seguir sentados con los dibujos animados y muchas veces los papás no se dan cuenta. Eh, He tenido la oportunidad de conocer algunos niños que tienen dificultad. Es más, ya me comentaban varias profesoras de inicial que no les entendían a los niños lo que hablaban. Y muchos ni siquiera hablaban, solo señalaban, ¿no? Bueno, también un señor me indicó de que no solamente es en el problema del lenguaje, ¿no? Sino también es en cuanto al movimiento, porque los niños ya ni gatean. Y también una serie de problemas. O sea que es algo grave. Muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿no? Que les den el celular porque no la deja trabajar a la mamá o al papá, etcétera, etcétera. No, es pero terrible la situación que se está presentando. Un lápiz, Por eso un de que... papel, un cuento, un lápiz, un Así es, papel, colores, un cuento. claro. Y todo se soluciona con arte. ¿Se ha dado Miriam, cuenta? ¿y Deporte. vos crees que un dibujo animado puede reemplazar a que alguien le lea un cuento si el chiquito no sabe leer o a que él lo lea? Claro, todo el arte, por eso yo siempre digo, fortalecer el plan lector en la primera infancia a través del arte. Ay, porque el arte es una maravilla, maravilla en todo esto. Por Claro, ejemplo, esos niños. leer un Sí, cuento no es lo mismo que verlo en un dibujo animado, porque claro. cuando lo ves es como si fueses un simple espectador. Entiendo yo, a lo mejor estoy equivocada. Pero cuando le lees, le cuentas o lo lee, entra al cuento y deja de ser un espectador, comienza a vivirlo y lo vive desde su manera de ser, Así de es. diferentes maneras, y descubre cosas, va descubriendo cosas y se va autodescubriendo. Mientras que con el mismo cuento, a lo mejor, si lo ve como dibujo animado, es un simple espectador que observa. Y la inmediatez que tienen los medios no le permiten entrar, reflexionar, pensar, imaginar, como te permite un cuento cuando se le cuenta o cuando lo lee, con más razón cuando lo lee, que se Claro. detiene, Por eso, puede volver, releer, observar las imágenes, las letras, porque es chiquito, yo lo observo con mis nietos que desde los primeros meses le he enseñado sin leerle el cuento, porque ellos no interpretaban nada, pero los objetos, los colores, y de pronto los chicos saben leer, salen, leen, conocen, porque disfrutan de ver el color, de que le digas esto es una flor, esto es la S, la A, no sé, el número, el nombre de cada cosa. Y es increíble así es. cómo le queda. Y ellos trabajan en su imaginación, trabajan en su formación, se autodescubren. En cambio, en los dibujos, reitero, aunque sea el mismo, en animado no. Yo creo que es diferente. ¿Qué opinas? Por supuesto, completamente de acuerdo, porque es muy diferente que un niño vea en su celular una obra de teatro de títeres y otra cosa que esté presente en la obra porque interactúa. Ay, es algo maravilloso. Siempre que hemos hecho festivales, los niños conversaban, querían pelear con los personajes. Ay, es maravilloso, maravilloso, sirve de escape emocional. En cambio, con los celulares no interactúan. Es más, su creatividad se va adormeciendo, igual su imaginación, ¿no? Entonces tampoco trabajan sus neuronas, por eso que esos niños son, pero
¡Ay, Dios mío! Y las profesoras, las maestras jardineras y primeros grados te van a decir, ese niño ha estado con mucho celular, se dan cuenta inmediatamente y ya van observando las dificultades que van a tener en la lectoescritura. En algunos lugares ya le están llamando cerebro pelado. Así es una pena terrible. Siempre les comento a los padres de familia, les digo, Francia ha retrocedido 15 años, pero en un colegio me están indicando que ha sido 30 años de retroceso y han tenido que regresar a la lectura en voz alta, al cálculo matemático y al dictado. Y en muchos lados, porque lugares, sí, claro, y están, el manuscrito que es tan importante. así es, así es. Y ellos pueden solamente copiar, pegar, hacer todos los trabajos en internet, ¿no? Pero no es así, dice que han regresado. Y tiene que ser así, tenemos que retomar muchas cosas, ¿no? Todo lo de nuestras culturas originarias, nuestros abuelos, consejos, pero que tenían muchísima sabiduría, ¿no? Ese me parece que es importante. Además, pienso que la educación actualmente es muy solamente repetitiva, informativa. Sé el caso de una experiencia que hubo en Bolivia que duró más o menos 10 años, del 31 al 40, ¿no? Maravillosa, maravillosa. Es el caso de la escuela Ayllu Guarizata, que fue conocida a nivel de toda Latinoamérica, porque fue una experiencia interesantísima, sobre todo de liberación, de revalorar nuestra identidad, de que los niños se preparen para la vida. Actualmente yo pienso que no se preparan para la vida. Repiten fechas, etcétera, etcétera, pero no se preparan para la vida. En cambio, en esta oportunidad participaron los amautas y los jóvenes que estudiaban tenían que aprender en castellano y en aymara. Y se daba muchísima importancia al arte, a la declamación, muralismo, instrumentos nativos, autóctonos que justo mencionabas, ¿no? Que son la zampoña, tantos instrumentos que nos han legado los incas, ¿no? Y sobre todo de que el, el valor que tenía la familia, y aquí no solamente los controlaba, digamos, el papá, la mamá, sino toda la comunidad. Y eso se nota todavía rezagos en la actualidad. Cualquier persona podía llamarle la atención. Y por eso que yo he escuchado a veces cuando uno va al campo y dice, no, los niños te saludan y te dicen tío, primo, que eso, o sea, con una familiaridad única, ¿no? Porque los mayores llamaban la atención a todos. Era una enseñanza maravillosa porque ellos estudiaban, producían, pero no en sentido económico, ¿no? Porque tenían hasta fábricas de tecas, de colchones, y creció tanto esta experiencia de Guarizata que tuvieron sucursales en varios sitios de Bolivia, pero el gobierno de turno los desmanteló completamente porque tuvieron miedo. Ellos decidían ya en la comunidad porque producían para que los niños se preparen para el futuro. Actualmente no. Con secundaria, no sé si será bueno en el Perú, pero aquí uno de secundaria no sabe nada. Y no saben, por ejemplo, se da bastante importancia a las carreras técnicas y al arte. Es que el arte sensibiliza, desarrolla creatividad,
se complementan mucho para una formación integral. Es Miriam, una pena. ¿consideras que la educación pasa, por lo que me estás diciendo, pasa por la familia o por la escuela? Yo creo, y también siempre digo, por ahí estoy equivocada, por eso me gusta ver la opinión de los demás, escuchar, oír la opinión de los demás, porque yo creo que la educación pasa por la familia y por todo el entorno, que todos somos educadores, y que la escuela, o sea, la educación te enseña a ser, cómo sos, una persona formada en valores, en ética. Y la escuela contribuye a eso, pero se dedica más a enseñarte materias, a enseñarte matemáticas, geografía, historia, pero no a cómo ser un ser humano. Contribuye, pero creo que la base es la familia y el entorno social. Porque a mí me parece que llegan a las escuelas muchísimos chicos, y es más, no solamente llegan a la escuela, sino que ya hay docentes, gobernantes, dirigentes de instituciones no educados. Así es. Sí, completamente de acuerdo. La familia es la que forma en principios, en valores, o sea, es la base, la base. Por eso que tenemos que tratar de apoyar todos, todos. En el colegio sí, también refuerzan, ¿no? Pero la base en todo es la familia. Si la familia, por ejemplo, no del ejemplo, porque todo es con el ejemplo, ¿no? No es dictar normas, etcétera, etcétera, ¿no? Sino el ejemplo. En el plan lector, ¿dónde se inician los hábitos de lectura? En el hogar. En el hogar. Si la mamá está con el celular, las telenovelas, y el niño, y le dice al niño, tienes que leer, tienes esa tarea, el niño ni importancia le da. Pero en cambio nosotros estamos, bueno, al menos con mis exalumnas les digo, por favor, traten de que una lectura teatralice, ya. Cada uno tiene que hacer un personaje, que el pato, uno hace pato, otro tal cosa para que el niño se sienta a gusto, tiene que ser una actividad compartida, ¿no? No, asistía a las bibliotecas municipales, les pasaban teatro de títeres, etcétera, para motivar a los niños. Y después ya la lectura de que ellos tenían que elegir, ¿no? De los libros. Pero observaba que, digamos, la mamá estaba con su celular y el niño sacaba un libro, lo hojeaba, sacaba otro, y no le daba importancia. En cambio, yo, por ejemplo, vi que varias señoras estaban con sus niños y leían un párrafo. Y le decían, no, ahora te toca a ti. O sea, interactuaba. Entonces los niños ya, ah, mamá, ¿y por qué tal cosa y por qué tal otro? Y si eso lo plasmaban en un dibujo, una manualidad, excelente. Por eso yo pienso de que el arte está integrado, o sea, se puede utilizar, pero maravillas muchas veces no lo comprendes. Artista, ah, no, va a ser un bohemio, dice, no, no, te vas a morir de hambre. Miriam, y contame un poco, a ver, en cuanto al premio que obtuviste el año pasado, la amiguita viajera, tiene mucho que ver con tu plan de incentivo a la lectura. Contame un poquito de tu plan o proyecto, como quieras llamarlo. Sí, bueno, di a conocer todas las actividades que hemos hecho en la escuela, no tanto con los profesores como también con los niños. Pero me sirvió, me parece, bastante todas las actividades que hemos realizado en forma virtual el año pasado, porque el año pasado ha sido para mí un trabajo, pero de enero a diciembre que una amiga me dice, creo que nunca en tu vida has trabajado tanto, Sí, porque si han organizamos organizado un... desde la escuela Dante Nava, han organizado muchísimas actividades. El año pasado, que bueno, me invitaron a participar de muchas, cosa que les agradezco infinitamente, pero desarrollaron muchísimas actividades, trabajaron muchísimo y con muchísima creatividad.
Pero ustedes también no se quedaron atrás, porque ustedes también ya hicieron eventos internacionales, también trabajaron con un colegio, el Colegio Sarmiento, ¿no? Sí. Sí, que los niños estaban motivadísimos. La verdad que los niños se motivan bastante con un diploma, un aplauso, se sienten felices, o sea, no es un trabajo rutinario de que, ay, tienen que aprenderse tal cosa, tal. En declamación, por ejemplo, para mí las poesías no es tomar en cuenta el calendario cívico escolar, sino son poesías que tienen que hacerlo vivir, reír, con lenguaje sencillo, y no es necesario que tengan, digamos, 4 o 5 años, sino desde la primera infancia como me acabas de mencionarles a tus nietecitos les estás leyendo poesía y ellos, el ritmo, las figuras, o sea, tenemos que atacar al celular. ¿Por qué los atrapa a los niños el celular, los dibujos animados? Porque hay sonido, color, movimiento. Uy, efectos de sonido. Entonces nosotros tenemos que atacarlos también, utilizando poesías que sean graciosas, absurdas, que bueno, los lleve a imaginar fantasías, ¿no? Desarrollen creatividad. Eso les gusta a los niños. Sí, Es, ponernos, entonces, ponernos en el sí, lugar de ellos, en el lugar de un niño y ver qué les gusta, qué les gustaría y tratar de incentivarlos y de que puedan interactuar, o sea, ponerse a la altura de ellos para que ellos puedan interactuar. así es. Ajá, ese tiene que ser el papel de una profesora y de los padres de familia en la actualidad. Uy, ellos tienen pero una ventaja única porque están con sus hijos ahora. Es algo maravilloso. La pandemia tiene bastantes aspectos positivos. Desarrollo de la creatividad que ya se nota, pero y un papel súper importante del arte y la cultura, que también hemos podido observar en los festivales del año pasado, Claro. ¿no? Porque todo el mundo se animaba a participar en festivales de todo tipo. Bueno, en ese aspecto, Miriam, sí, en algunos otros, lamentablemente la pandemia los ha marginado un poco porque hay muchísimos lugares que sucede en todas partes del mundo, ¿no es cierto? En unos más que en otros, pero hay lugares que ni siquiera llega la electricidad, por lo tanto carecen de estos medios de comunicación que a nosotros nos favorece en estos momentos la comunicación, en estos y en todos, porque tal vez no podríamos estar haciendo esto si no existiera Internet. Entonces, en estos momentos y en todo momento, esto nos favorece muchísimo en la comunicación a quienes tenemos la posibilidad de acceder a estos medios. Pero hay muchísima gente que no puede y esa gente está muy desfavorecida en todo sentido, en el caso de comunicación familiar, y también en el caso de los niños de la enseñanza, de aprender de lo que les enseñan en la escuela, porque, bueno, lamentablemente están incomunicados. Pero sí, en unos casos Claro, ha favorecido y en otros casos lo ha desfavorecido muchísimo, porque muchísimos chiquitos han pasado el año pasado sin tener escolaridad, digamos, y este año que estamos en curso, no sé, depende del lugar que estén, hay clases presenciales y sí, no. sí, así es, sí. Claro que todo tiene ventajas y desventajas, ¿no? Hay que buscar el equilibrio, la armonía. Así es. Miriam, para terminar, eh, podemos tener otra charla más adelante porque estos temas dan para muchísimo más, y sobre todo cuando tenemos cosas en común, ¿no? Como es el arte, Sí, el arte en común. ajá. ¿Qué sueños, qué te faltaría hacer en este camino del arte que has transcurrido en tu vida, que has caminado con, bueno, como todos, ¿no es cierto? Con esfuerzos, con alegrías, con tristezas, como nos pasa a todos, y con esto tan maravilloso de conocer a tanta gente, porque estos caminos nos dan la posibilidad
de conocer a muchísima gente en el mundo, con quienes compartimos, tenemos cosas en común, pero también tenemos cosas o profesiones, muchos, que utilizan el arte como un medio de comunicación, para disfrutarlo, pero no es su medio de vida, no se lo utiliza de manera comercial, sino que lo hacen como, reitero, un modo de comunicación y de disfrutar de lo que hacen, de vivirlo realmente sin ninguna presión económica. Y tienen tantas otras profesiones. ¿Qué sueños te queda por hacer? ¿Qué proyectos para un futuro? Bueno, me parece que ya estoy comenzando con ese proyecto que lo tenía hace muchísimos años. Eh, Siempre observaba que en los centros educativos no le daban importancia a la literatura infantil. Son contados los colegios que aman el arte. A veces dicen, no, tiene que aprender otro idioma, que cómputo, que tal, tal otra. Y relegan lo de arte porque piensan que es tiempo perdido, ¿no? Y bueno, siempre he insistido, ¿no? La importancia del arte en la primera infancia. Entonces dije, ay, Dios mío, ¿cómo puedo hacer? Lo que me interesa es que los directores de colegio se involucren, ¿no? Y bueno, agarré y este año les propuse. Bien, los colegios que consideren en la lista de útiles los libros de declamación y lectura expresiva y poemario infantil, fantasía y emoción, les voy a dar talleres, acompañamiento durante todo el año. Y bueno, tengo 3 colegios piloto ya. Entonces, esto también me lleva a estudiar más cómputo, ¿no? Porque siempre he dado clases en forma presencial. Y ahora, bueno, todo hasta de repente medio año será en forma virtual, ¿no? Entonces tengo que dominar forzoso, o sea, es una necesidad para mí. Sí, ese es el objetivo que siempre he soñado, ¿no? De que se den cuenta de la importancia que tiene el arte. Y primero, bueno, tengo que capacitar a los profesores, a los padres de familia, indicarles, ¿no? De que es importantísimo para ellos, ¿no? Como te contaba, yo aprendí declamación muy pequeña, no sabía ni leer y escribir, y esa idea tienen muchos padres, ¿no? Que lo más importante es saber leer y escribir, y no se dan cuenta que el arte, pues, uy, tiene el universo de posibilidades, no hay límites, desarrollo de creatividad, tantas cosas. Y que es muy positivo para cualquiera de las otras, cualquier profesión que elijan en la vida, es un complemento muy positivo. Sí, sí, en mi casa tengo uno de mis hijos que desde niño siempre le gustaba la música, siempre estaba con los cubiertos, taca, 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 taca. Entró también bastante pequeño a la escuela Dunker Lavalle, porque aceptaban a grupos de niños pequeños. Y él aprobó el examen en primer puesto, pero él ya de joven dijo, no, con el arte me voy a morir de hambre, así es que voy a seguir estudiando. Y siguió ingeniería mecánica, pero a la vez sigue siempre con la música. O sea, es un complemento para su vida. Me dice, si no trabajo, chiveo, como dicen ellos, no estoy en un grupo, apoyo esto, me siento mal. Y tiene todo su estudio, anda haciendo grabaciones, y una época que, bueno, para la minería estuvo bastante baja, muchos perdieron su trabajo. Mi hijo agarró inmediatamente, se dedicó a la música. Y para mí, el artista tiene las puertas abiertas en todo el mundo. Es el idioma universal. Es el idioma Es el universal. idioma universal, sí. El arte es el idioma universal, es verdad.
En unos lugares más valorados que en otros, por unos más valorados que otros, pero es el idioma universal y nos comunica a todos en el mundo. Así es. Miriam, ha sido un inmenso placer esta conversación contigo. Te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo el que hayas estado hoy en Mujeres en el Mundo. Muchas gracias a ti por tomarme en cuenta. Es un honor participar en este programa tan interesante, Mujeres en el Mundo, y cada vez la mujer tiene mayor importancia, trascendencia. Para finalizar, seguro, ¿no? Pienso de que todos estamos comprometidos con la educación, la cultura, porque si vamos a esperar de nuestros gobernantes, ay, no, olvídate. En cambio, si nos organizamos por cuadras, por barrios, ¿no? Y ya también estoy observando, se les puede controlar, se les puede fiscalizar, hay veedurías, instituciones que se están organizando y bueno, siempre apunto que qué instituciones están trabajando por el medio ambiente, por los animales, por los cachorros, etcétera, etcétera. Y eso se nota de que cada vez hay más sensibilidad en las personas, cosa que no se notaba antes. Antes, hay un perro que, yo por ejemplo no tengo mascota, pero sí, cuando junto comida, a los perros de la calle, porque digo, no, es tan flaco, Dios mío, ¿cómo botar comida? No, es pecado mortal. O sea, todos tenemos, de acuerdo a nuestros talentos, destrezas, dar servicio, me parece. Es el momento de la solidaridad. Miriam, Gracias. muchísimas, muchísimas gracias. Un inmenso honor y una alegría enorme haber compartido este espacio contigo. Para mí también. Muchas gracias. Nos podrá Espero estar. ver, también nos pueden seguir por mi canal de YouTube, que ya voy a cargar el video. Y Ay, quiero recordarles que el viernes tendremos un conversatorio con Ida Abogado, es un conversatorio que fue reprogramado por un corte de internet que tuve el viernes pasado, que íbamos a tener esta charla, la tendremos este próximo viernes a las 14 horas. Ida Abogado, presidenta y fundadora de NOE, una ONG internacional en derechos humanos, amparada y comprometida con la ONU, y con Jessica Seck, promotora, diría, del grupo, por no decir fundadora, porque ella quiere que diga fundadora, del grupo Amor sin Violencia. Va a ser qué muy bien. interesante esta charla, así que les invito a escuchar o a verla. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Miriam. Muchísimas gracias.